¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora les traigo un poema y es Inés abre su corazón masivo de tensión. Inés abre su corazón masivo de tensión. Son las 5 patologías que ustedes deben recordar y que no pueden pasar por alto en la exploración primaria en un traumatismo de tórax. Tórax inestable es Inés y aquí se define como 2 fracturas de costillas contiguas en 2 segmentos diferentes. Esto va a crear un movimiento paradójico del tórax, va a generar mucho dolor y tenemos que pensar que la contusión pulmonar concomitante o resultante puede llevarnos a nuestro paciente a la muerte. ¿Cómo se maneja? Hay que manejar el dolor, uso juicioso de líquidos, tenemos que oxigenar muy bien a nuestro paciente y tenemos que expandir ese pulmón. ¿Ok? Bueno, y en ocasiones, manejar como adelantarnos al manejo de la contusión pulmonar. Inés abre del poema neumotórax abierto. Y cuando la dimensión es superior a 2/3 del diámetro de la tráquea, el aire va a preferir entrar al tórax por ese lado. Hay que poner un apósito y cubrir 3 de sus lados para así poder dejar oportunidad al aire que salga y que no se convierta en neumotórax a tensión. Su corazón, hay que pensar en un taponade cardíaco, ¿verdad? Taponade cardíaco es una de las causas que nos da una actividad eléctrica sin pulso y ahí tenemos nosotros que hacer el diagnóstico de acuerdo al mecanismo del trauma, sobre todo si es una herida, una herida penetrante de tórax en el área cardíaca. Tenemos la triada de Beck, que es elevación de la presión venosa central, disminución de la TA y ruidos cardíacos apagados. También existen otros 2 signos, el pulso paradójico, que es una disminución de la TA, de la tensión arterial, con la inspiración. Cuando esta es mayor de 10 milímetros de mercurio, pues es un dato muy sugestivo de taponade cardíaco. Y la otra es el signo de Kussmaul, que es la elevación de la presión venosa central con la inspiración. Bueno, ¿qué hay que hacer? Si sospechamos, hay que hacer un FAST, si nos da tiempo para confirmar el diagnóstico. Un FAST es un ultrasonido. Y si no, inmediatamente antes de eso ya hablarle al cirujano de tórax para que venga a evaluar a su paciente. Si no tenemos otro recurso, pues entonces sí proceder a la pericardiocentesis, pero si no, obviarla, ¿verdad? Bueno, eso es en cuanto a el poema, ¿verdad? Seguiría corazón masivo, que es para acordarnos del hemotórax masivo, que esto es cuando el sangrado de una cavidad torácica nos choca a nuestro paciente. Por supuesto va a tener datos de choque con ausencia de ruidos respiratorios de un lado del tórax. Se le coloca su sonda pleural calibre 38 y si obtenemos 1500 mililitros de sangre o más, o si sangra 200 mililitros por hora por 2 horas o más, estamos en una indicación casi clarísima de una necesidad de toracotomía. Entonces ya tenemos que hablarle a nuestro cirujano de tórax para que venga a auxiliar al paciente. El criterio más importante son las condiciones hemodinámicas del paciente, aunque nos haya sangrado solamente 1000 o 2000 para una toracotomía. Entonces hay que estar bien abusados. Masivo de tensión, pues es el neumotórax a tensión, la última parte del poema, ¿eh? Neumotórax a tensión es una patología que debe diagnosticarse clínicamente, no tiene que ser por radiografía y se sospecha porque hay una lesión en el tórax, un mecanismo del trauma, viene el paciente ansioso, taquicárdico, con un dolor importante en el tórax, tiene también desviación de la tráquea hacia el lado contrario del área dolorosa, tiene los ruidos disminuidos, ruidos respiratorios disminuidos y a la percusión pues hay timpanismo. Tenemos distensión de las venas del cuello por la presión contra el mediastino que hace el neumotórax a tensión y cianosis en casos terminales. ¿Qué hay que hacer? Inmediatamente una punción para convertir ese neumotórax a tensión a un neumotórax simple.
Después tenemos que poner una sonda pleural. Bueno, pues esos son de la atención primaria. En la secundaria podemos tener un neumotórax simple, que ese se trata sencillamente con una sonda pleural, pero hay que tener el índice de sospecha al escuchar disminución de los ruidos respiratorios, una simetría de los ruidos respiratorios. Y a lo mejor en la percusión encontramos un poquito más timpanismo de un lado, ¿no? Y luego tenemos el hemotórax simple, y aquí hay que colocarle igualmente una sonda para monitorear el sangrado y para evitar que se haga un hemotórax retenido, un coágulo que finalmente termine infectándose. La contusión pulmonar, bueno, pues hablamos un poquito de ella con el tórax inestable, pero hay que usar juiciosamente los líquidos, y si el paciente tiene una presión de oxígeno menor de 65 o una saturación de oxígeno menor de 90, hay que intubarlo tempranamente. Bueno, tenemos también las lesiones del árbol traqueobronquial. Esta se sospecha en un paciente que viene con una dificultad respiratoria importante, que tiene un neumotórax. Atención principalmente que al ponerle sus sondas pleurales, una sonda pleural no es suficiente para poder expandir el pulmón. Ese mismo paciente puede tener inclusive enfisema subcutáneo importante, y lo que hay que hacer, pues hay que hablar al cirujano de tórax lo más pronto posible, y en dado caso de urgencia, pues tratar de intubar selectivamente el bronquio sano. Eso podría ser, pero el diagnóstico de certeza se hace por broncoscopía. Las lesiones que atraviesan el mediastino, pues hay que sospechar que tiene lesión vascular del tracto digestivo o del tracto bronquial. Si el paciente está estable, tenemos que hacerle estudios endoscópicos, y igual una tomografía pudiera ser, y estudios contrastados, o sea, descartar totalmente que tenga lesiones de estos sistemas. Colocar doble sonda pleural usualmente es necesario por el doble neumotórax. El traumatismo cardíaco contuso, bueno, nos puede dar arritmias, problemas del segmento ST, de repolarización, fibrilación auricular, un bloqueo de rama principalmente del lado derecho, y bueno, se puede mandar a hacer un ecocardiograma si es que el paciente está estable. La siguiente patología serían las lesiones diafragmáticas, y esto es por un golpe contuso en el abdomen, o una presión abrupta en el abdomen por el mecanismo del trauma, que lesiona el diafragma izquierdo principalmente, y el diagnóstico se hace cuando vemos en la radiografía del tórax una irregularidad del diafragma del lado izquierdo, con tal vez un pequeño hemotórax izquierdo. Si sospechamos y metemos una sonda nasogástrica y se ve por arriba, aquí en el hemitórax, la sonda nasogástrica, pues ya hicimos el diagnóstico. Si no, pues a veces con material contrastado y unas radiografías podemos evidenciar la lesión diafragmática, o con una tomografía, siempre y cuando el paciente pues esté estable. Y las lesiones de aorta principalmente son por desaceleración, además de las de trauma abierto. Las de desaceleración causan desgarros del ligamento arterioso, y los pacientes con lesiones de aorta usualmente mueren en la escena del trauma, pero los que no, pues se les puede, si están estables, puede hacérseles una tomografía axial, y los que están inestables inmediatamente necesitan quirófano y hay que operarlos. Bueno, pues este es el breve repaso del capítulo 5. Nos vemos.